Bueno, pues buenas noches a todos y pues aquí estamos, empezando en febrero, como lo tenemos por costumbre, vamos a meternos a conocer más de los atributos de Dios y les recomiendo que oigan los mensajes que se dieron en enero, donde se hablaron de algunos aspectos de los atributos y hoy nos vamos a meter a tratar de conocer más a Dios. Uno de los problemas que nos enfrentamos siempre es que aún en el pueblo de Dios, en la iglesia, entre los cristianos, hay mucho desconocimiento de quién es Dios, de cómo es Dios. A veces no tenemos respuestas a las preguntas que nos hace la gente. ¿Por qué Dios permite esto? ¿Dónde está Dios en esta situación? ¿Por qué me trata a mí así? ¿Por qué no me contesta cuando yo le digo? Si Dios es así, entonces, ¿por qué no es cierto ahí? La Biblia dice, pero no se hace. Y empieza el bombardeo de culpas y acusaciones y de ignorancia, desconocimiento. Y a veces queremos explicarlo todo, hay cosas que no se pueden explicar, honestamente, hay cosas que tendremos que descansar en el Señor y confiar en Él, que sabemos que Él es un Dios inmutable, un Dios que no cambia, un Dios que no miente, un Dios que dice y lo que dice lo cumple, no en tu tiempo, sino en su tiempo, no a tu manera, sino a su manera. Vamos entendiendo estas cosas porque esos son principios. Queremos aterrizar a Dios a nuestra lógica, a nuestro raciocinio, pero Él es mucho más que eso. Él se humilló a sí mismo para acercarse a nosotros y poder darse a conocer entre nosotros. Pero hay muchas cosas que aún estando entre nosotros, los que lo rodeaban, no lo entendían. No le entendían cierto lenguaje, no le entendían formas en que hacía las cosas. Y sin embargo Jesús les decía, si crees en mí, nada te va a faltar. Yo soy el camino, yo soy la verdad y soy la vida. No miento, lo que te estoy diciendo es verdad y yo lo que traigo es vida. Y vida abundante para los que creen en mí. Y esta noche vamos a hablar de la bondad de Dios. Vamos a hablar de ese atributo, de esa bondad. Saben, en Gálatas capítulo 5, ahí por el versículo 22, habla del fruto del Espíritu. Y donde dice el fruto del Espíritu y empieza a decir es gozo, paz, y te toca la palabra bondad, ahí entra la palabra bondad, y dices tú, wow, entonces yo tengo bondad, si tú tienes bondad, tú tienes el fruto del Espíritu, si tienes a Cristo tienes lo que contiene el fruto del Espíritu, y así como Dios, también Él contiene todos estos aspectos en su sola persona, Padre, Hijo y Espíritu Santo. La raíz de la palabra bondad nos habla de algo bueno. Cuando oyes la palabra bondad, te lleva a pensar en algo bueno. Ese es algo que tú tienes que empezar a entender. De la palabra griega o de la palabra hebrea, la palabra voy a tratar de aterrizarla un poquito a nuestro idioma, a nuestro lenguaje. La palabra bondad, bueno, habla de alguien que es como benéfico. Alguien que produce bienestar, alguien que es fiel, alguien que es misericordioso. Bondadoso también reúne lo mismo, son aspectos de la misma palabra, nada más buscando entenderla y aterrizarla de alguna manera un poco más clara. Por eso busqué la palabra bueno, que viene siendo la raíz de bondadoso, y bondadoso en sí habla de amabilidad, habla de algo fácil, habla de algo dócil, cordial, habla de algo útil, habla de algo misericordioso, habla de algo generoso. Eso es lo que podríamos resumir de la palabra bondadoso. Y si Dios es bondadoso, entonces tendremos que ir descubriendo esa naturaleza. Yo sé que desde ahorita ya empezaron algunas preguntas y vamos a irlas aclarando. De hecho, ahorita les voy a pedir que se pongan de pie y discutan entre ustedes para que ustedes definan qué es bondadoso. Estaría interesante. Pero en sí, bondadoso es hacer el bien de una manera activa. Bondadoso no es pasivo, bondadoso no es nada más así una carita bonita, sino es algo activo y algo continuo, no se detiene. Las bondades de Dios, nomás piensa, el sol calentando la tierra girando, el oxígeno que tenemos, tú estás aquí. Hay muchas cosas que están continuas y activas
manifiestas, pero no las reconocemos. Sentimos que esa es la naturaleza, que así es cosa normal, y le dices normal para no entrar al terreno de describir quién hizo esto normal, lo que tú disfrutas. La bondad es algo que tiene como cualidad el ser bueno, y es una inclinación natural de hacer el bien. Su naturaleza es hacer el bien, esa es la naturaleza de nuestro Dios. Es ayudar a la humanidad, a los demás, aún a los animales. Decía Jesús, ven los pajaritos, no les falta nada. ¿Sí? Vuestro Padre no se olvida de ellos. ¿Sí están entendiendo la forma en que esa bondad abarca todos los ámbitos, todas las cosas? ¿Sí? Es también, la bondad alcanza ayudar con amabilidad y con generosidad, y también muestra compasión y también buenas intenciones sin esperar nada a cambio. Buenas intenciones sin esperar nada a cambio. Esa es la bondad de la que estamos hablando. El amor sostiene la bondad. De hecho, la bondad se apoya en el amor. Es el amor el que permite que todo esto funcione. Todo esto es una expresión del amor de Dios y es bondadoso. 1 Corintios 13 habla de que el amor es sufrido, la bondad es sufrida. La bondad es benigna. La bondad no tiene envidia. La bondad no es jactanciosa. La bondad no se envanece. La bondad nunca deja de ser. Es una cosa importante entender que este atributo de Dios, su bondad, nunca deja de ser. Sigue. Entonces, cuando empezamos a descubrir esto, descubrimos que la bondad va acompañada de este elemento que llamamos bueno o bien, pero va combinado con otras cosas adicionales. Una de ellas es misericordia. Salmo 23:6, que todos conocemos, el Salmo 23 de David, dice: ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Imagínate lo que dijo David. El bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Cuando este hombre tumbó al gigante, el bien y la misericordia estaba con él. Cuando cayó en pecado con Betsabé, el bien y la misericordia aún estaba con él. Dios no cambia, Dios sigue siendo quien es Dios. No que apruebe lo que hizo. Cuando se levantó otra vez David, el bien y la misericordia seguía con él. Y cuando ya estaba viejo, a punto de morir, el bien y la misericordia lo seguiría todos los días de su vida, hasta su muerte. Y luego cruzó a la eternidad, el bien y la misericordia lo acompañaron. Porque Dios es bondadoso, Dios es bueno. ¿Sí? Dice, porque en la casa del Señor moraré por largos días. Su bien y su misericordia, ahí lo llevó a esa casa, donde moraría ahí David por largos días. Y ese es el destino tuyo y mío. Su bondad nos va a guiar, su bien y su misericordia nos van a seguir, nos están siguiendo todos los días. No estamos conscientes a veces nos sorprende alguna adversidad y pensamos que ya se fue la bondad de Dios, ya no está aquí la bondad de Dios. ¿Dónde está la bondad de Dios? Pero el Señor está ahí contigo, no te va a soltar. Dios es así, maravilloso. Y te va a llevar a la casa de Él. Voy a prepararles un lugar, por su bondad la está preparando. Y volveré por ustedes, por su bondad volveré. Y los llevaré conmigo, por su bondad nos va a llevar. Y para que ustedes, donde yo estoy, ustedes también estén. Su bondad nos lleva a un plano más allá de todo el rollo en el que estamos metidos en la humanidad, en la vida diaria. Desde el principio, Dios se da a conocer en su bondad. Cuando creó el universo y las cosas, todo lo que Él hacía, dice, y vio Dios que era bueno. Esa es la palabra. Cuando creó la luz, cuando creó los planetas, cuando creó los animales, la tierra, el mar, todo lo que Él veía, dice la Escritura desde el versículo 1, capítulo 1, del 1 hasta el 30, dice ahí la Escritura, que todo lo que Él vio, lo vio bueno. Lo vio bueno. ¿Y por qué lo vio bueno? Porque Dios es bueno. Y por ser bueno, todo lo que Él produce es bueno. Aunque no lo creas, aunque te veas en el espejo,
Aunque digas, me equivoqué, ¿cómo puede ser Dios que me haya creado a mí o haya hecho personajes como Hitler o este y el otro? O sea, ¿cómo es que Dios sea bueno? No lo logramos entender, pero aún así en su misericordia, Dios es bueno y no va a cambiar. Así es Él. Ese es algo de nuestro Dios. Él es inmutable, no tiene mudanza, no tiene sombra de variación. Sigue así y seguirá así. Era así, hoy es así y mañana será así por toda la eternidad. Este es nuestro Dios. Desde el principio, todo lo que hace. Salmo 34:8 dice: gusten y vean que bueno es Dios. Dios es bueno. El salmista está declarándolo, está diciéndole al pueblo de Israel: dense cuenta que tenemos un Dios bueno. Un atributo de Dios en su bondad es que su bondad es infinita. Es infinita su bondad. Sí, Nahum capítulo 1 versículo 7 dice: Dios es bueno. No dice Dios fue bueno, ni dice Dios será bueno, dice Dios es bueno, consistente, se mantiene, no hay modificación. Nahum, el profeta, que viene siendo Nahum la raíz del espíritu, está diciendo Dios es bueno. Y te dice, ¿por qué te está diciendo Dios es bueno? Porque te advierte, Él es la fortaleza en el día de la angustia. Cuando venga el día de la angustia, recuérdate que Dios es bueno y está en control, que no se te olvide. Y conoce a los que en Él confían. Acuérdate de que Dios es bueno y Él se acerca, Él se manifestará porque tú confías en Él. Ahora vamos a llegar a un punto más interesante, porque cuando viene Jesús y se hace hombre entre la tierra aquí con nosotros, los seres humanos, Jesús se revela a sí mismo como el Hijo de Dios, pero Jesús es Dios y tiene los mismos atributos que Dios Padre, los mismos atributos. En Tito capítulo 1 versículo 3 dice: a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios, subráyalo, nuestro Salvador. Dios nuestro Salvador. El versículo inmediato, versículo 4, dice: a Tito, verdadero hijo en la fe común, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Así es que te estás dando cuenta, en el versículo 3 dice Dios nuestro Salvador, y en el versículo 4 dice Jesucristo nuestro Salvador. No hay dos salvadores, hay un solo Salvador. Por eso Jesucristo es Dios. Y si Jesucristo es Dios, entonces Jesucristo es la expresión máxima de la bondad de Dios. Jesucristo es bondadoso por los siglos de los siglos, y por eso Él dice: pide en mi nombre y yo lo haré, porque Él es Dios, Él es bondadoso, Él es eterno. Solo Dios es bueno, por tanto Jesús es bueno. Aquí en la historia de Marcos capítulo 10 versículo 17 dice que venía a Él, sí, uno corriendo e hincado la rodilla delante de Él, le preguntó: maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Le dice este joven a Jesús: maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y entonces, versículo 18, Jesús le dice: ¿por qué me llamas bueno? No hay ninguno bueno, sino solo uno, Dios. Muchos dicen: ves, ahí te das cuenta que no son lo mismo, que Jesús es una cosa y Dios es bueno. No, le está diciendo: ¿por qué me estás llamando bueno? ¿Me estás llamando bueno nomás así, o me estás llamando porque me reconoces como Dios? Porque no hay uno solo que sea bueno más que Dios. Así es que si me estás diciendo maestro bueno, acepta que soy Dios. ¿Sí estamos entendiendo? Muchos se han ido por otro camino y han dicho: no, aquí están dos diferentes. Mira, el maestro es bueno, pero no acepta llamarse bueno porque solo Dios es bueno. Entonces Jesús no es bueno. No, sí es bueno. Le está diciendo: te estoy cuestionando por qué me llamas bueno. Si me llamas bueno es porque reconoces que yo soy Dios. ¿Sí estamos entendiendo eso? Jesús es la manifestación de la bondad de Dios. Tito 3, versículo 4 dice esto: cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador. Imagínate, se manifestó, aquí dice, la bondad de nuestro Dios Salvador.
Decíamos hace rato que Jesús es el Salvador y que Dios es el Salvador. Aquí está hablando de que la bondad de Dios se manifestó, se hizo visible entre nosotros. Cristo es Dios y esa bondad de Dios, ese atributo, se hizo carne y hueso. Lo vimos, dice ahí los apóstoles Juan y Pedro, lo vimos, lo palpamos. Estuvimos con la bondad frente a frente, oímos de la bondad, creímos de la bondad, disfrutamos de su bondad. Es lo que está diciendo. Nuestro Dios no es un Dios malhumorado, no es un Dios tramposo, no miente, no es impredecible. Las religiones del mundo desconocen esa bondad absoluta de Dios. Está condicionada y muchos de los cristianos traen la idea de que la bondad es condicionada. No, la bondad no es condicionada. Dios no está condicionado. Su bondad es infinita e inmutable. No está condicionada. El Dios de allá afuera es condicionado. ¿Sí me explico? Si te portas bien, Dios es bueno. No es cierto. Te portes bien o te portes mal, Dios sigue siendo bueno. ¿Sí están entendiendo eso? Entonces se derriban ideas equivocadas que traemos de la filosofía popular, de lo que el mundo dice. Es totalmente diferente nuestro concepto. Y dice aquí, muchos cristianos ven a Dios pequeño y débil. Por eso le dicen Diosito. Sí, poquito, porque es bendito. No ven a Dios como es Él. Y tenemos que empezar a ver a Dios como es Él, como Él es. ¿Sí? Es importante saber y creer que Dios es bueno, inmutable y eterno. Esa es una característica. Los atributos que estamos enseñando aquí, estamos hablando de atributos que son inmutables y son eternos. Siempre serán así. Dios no cambia. La naturaleza nos reporta que Dios es bueno. Nos da cierta claridad cuando tú ves la creación, cómo te deleita ver mariposas, o cómo te deleita ver ciertos animales, o los campos, o las estrellas, y te empiezas a dar cuenta qué maravilla, y produce en ti como un respiro, como una paz que internamente produce en ti admiración y gratitud, o te quedas solamente perplejo, y eso es una bondad que te impacta. No más que no le llamas bondad, le llamas maravilla, le llamas milagro, pero en sí detrás de eso es su bondad y atrás de eso es su amor. Está viniendo con todo lo que tiene, con todo lo que es. Romanos 1:20 dice, porque las cosas invisibles de Cristo o de Él, su eterno poder, su eterna deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que nadie tiene excusa. Todo lo que Dios creó nos empieza a hablar de la bondad de Dios. Qué increíble que Dios le dio este giro a la tierra, que giramos en 24 horas. Qué increíble que puso cerca la luna para las mareas. Qué increíble que nos dejó a una distancia exacta del sol para que no nos consumiera su calor o no nos enfriáramos. Todo es una expresión de su bondad. Todo es una expresión de su generosidad. Nos dio más de lo que hemos pedido. Nacimos en medio de un milagro. Somos en sí un milagro. Todo por su bondad. Todo por su bondad. La Biblia nos habla claramente de la bondad de Dios, pero tenemos que consultarla. Jesús dice en Juan 5:39, escudriña las escrituras, porque ustedes creen que en ellas tienen vida eterna. Ellas, estas escrituras, este librito, son las que dan testimonio de mí. Este es el libro que habla de que yo soy un Dios bondadoso. Léelo para que me descubras quién soy. Dios es infinitamente bueno. Es imposible que Dios sea algo, pero no completamente. Dios no es algo, o Dios no tiene algo de bondad. No, Él es completamente bondadoso. Es imposible que tú digas, bueno, pues hasta cierto punto Dios es bueno,
¿verdad? Porque en el Antiguo Testamento era muy malo, mira todo lo que hizo, y en el Nuevo, y empiezas a tratar de tijeretear ahí. Dios no es algo bueno, Dios es siempre bueno. ¿Sí estamos entendiendo? El sol brilla, pero no siempre calienta, ni va a calentarnos siempre. Eso es algo que es bueno, pero no para siempre. El aire es buena, pero no es para siempre, etcétera. Todo tiene sus límites, pero hay alguien que está por encima que no tiene ningún límite, absolutamente nada. Solo Dios puede reclamar que es infinitamente bondadoso. Nadie más puede reclamar eso. Solo Dios puede reclamar que Él es infinitamente bondadoso. ¿Sí? Su bondad no tiene límites. Su bondad no tiene límites. Yo sé que estás pensando muchas cosas. Y entonces, ¿cómo explicar que pasan estas cosas en el mundo y por qué permitió que Adán comiera del fruto y viniera la maldición a toda la raza? Y ya sé que vas a empezar a hacerte preguntas y te las vas a hacer toda la vida y tal vez nunca se te va a contestar hasta que cruces el umbral y descubras que Dios es bueno. Nos vamos a dar cuenta de eso. Ojalá te des cuenta de eso aquí en vida, que Dios es bueno. No tengas que esperar hasta la eternidad para dar comprobación de que Dios es bueno. No, Dios es bueno, infinitamente bueno, no tiene límites. Dios no es parcialmente bueno, no es a veces bueno y a veces malo. Dios es bueno, Dios es bondadoso. En ninguna parte de la Biblia dice Dios es malo, pero la Escritura me dice que Dios es bueno. Dios no cambia. Malaquías 3:6 dice, porque yo, Jehová, no cambio. Yo no cambio. Y si Él dice, yo no cambio, una característica que Él tiene es que Él no miente. No cambio, no miento. Yo soy el mismo ayer, hoy y por los siglos. Dios es bondadoso, pero a la vez severo. Ahora voy a dejar hasta aquí y voy a pedirles que se pongan de pie y vamos a hacer un pequeño ejercicio. ¿Sí? Voy a pedir que se junten unos 4 o 5 de ustedes y traten de presenten alguna pregunta. Básicamente la que yo quisiera hacerles es, ¿qué es bondad para ti? ¿Qué puedes entender tú del Dios bueno del que estamos hablando? ¿Cómo puedes dar constancia de que Dios es bueno? Esa es una pregunta. Cuando les dé un minutito, nada más, no es media hora, es solamente unos 2 minutos, 2, 3 minutitos ahí que hablen. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Qué es lo que para ti, qué significa para ti que Dios es bueno? ¿Cómo demuestras que Dios es bueno? ¿Sí? Y ya que termines eso, bueno, que lleguen a un común acuerdo. Voy a pedir a 3 de ustedes que pasen y digan qué opinan ustedes, qué dicen ustedes al respecto. Yo quiero aprender de ustedes también. Es que pónganse de pie y empiecen a preguntarse, ¿cómo puedo demostrar que Dios es bueno? Infinitamente bueno, eternamente bueno. Voy a pedir de que de cada grupo se escoja un líder que sea el que va a pasar aquí. Voy a pedir a solamente 3. Voy a pedir, por favor, enfóquense y ahorita los voy a llamar. Entonces solamente 3 van a pasar porque tenemos límite de tiempo aquí.
Ok, más o menos creo que llegaron a sus conclusiones, ¿verdad? Que voy a pedir ahí, ¿quién quiere pasar? Lo voy a poner así abiertamente. ¿Quién quiere pasar? Solamente 3, levanten su mano. Es más, pasa, si ya te escogieron a ti como líder, pasa aquí y habla tú. Quiero a 3 nada más. 3. Ya tenemos uno. 1, 2, pásale. Rápido porque ya, órale, ya están, perdón, ya estamos. Al ratito va a haber otra pregunta ahorita. Ok, vamos a escuchar cómo dan fe a eso de que Dios es bueno, ok. Y enséñenos, explíquenos, a ver, adelante. Ahí va. Dios es bueno con nosotros porque nos ha revelado su amor. Nos ha salvado a cada uno de nosotros, y Él siempre está orando para nuestro bien y nunca nos deja solos, siempre estamos con Él y esperemos que siempre permanezcamos en Él. Lo que nosotros dijimos, que dice que enseña que Dios es bueno o enseña la bondad de Dios, es que Dios mandó a Jesús para morir por nosotros y pues es un acto de amor y de bondad. Bueno, para nosotros concluíamos que la bondad de Dios, para nosotros la principal característica es porque Él nos ama, no es por lo que nosotros hagamos, sino porque lo que Él hace no depende de nosotros. Y en Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Yo creo que Dios es bueno porque, por decir, a veces hemos visto, o tal vez hemos caído o nos hemos apartado un poco de Dios, pero hay momentos en los que Dios a veces actúa para nuestro bien, a veces Él nos atrae con cuerdas de amor. Y pues yo creo que Él lo ha hecho en cada uno de nosotros. Gracias. Muy bien. Bueno, básicamente todos están concluyendo en el amor de Dios. O sea, ahí se están dando cuenta que de donde despunta la bondad es la plataforma del amor, de su naturaleza, como Dios es amor. Ese es uno de sus atributos. Y una de sus expresiones es la bondad. Sin embargo, la bondad en sí es algo de Él, es su naturaleza. ¿De acuerdo? Y todos estos, como decíamos en Gálatas 5:22, todos los elementos que componen el fruto del Espíritu trabajan en coordinación, están integrados. ¿De acuerdo? En este caso estamos hablando de lo mismo. Y ya se habló de que nos amó, nos perdonó, que de tal manera nos amó Dios que envió a su Hijo. Vemos su bondad. Ahora voy a entrar en otro tema. Voy a hablar de la bondad y la severidad de Dios. Cómo explicar, cómo resolver el conflicto en que Dios es bueno, pero a la vez Dios castiga o Dios manda juicio. ¿Cómo es eso de un Dios bondadoso? ¿Cómo es que Dios va a mandar juicio o ha mandado juicio? ¿Cómo es que así es? O sea, esa naturaleza no es compatible para nuestro entendimiento. O es o no es, ¿verdad? Esa es la mentalidad nuestra. No entendemos esa misteriosa combinación de la cual es su naturaleza ser bueno, bondadoso, pero a la vez severo. Y eso mantiene un equilibrio, ¿sí? Como un padre que tiene hijos, que los ama y los quiere, pero no nomás es un barco. Su papá se hace de la vista gorda, le aguanta todo, el niño berrinchudo, hace el ridículo, lo que tú quieras, y el papá voltea para el otro lado y no se entiende. Y ese es el amor, ¿verdad? Y esa es la tolerancia, y ese es el engaño que nos quieren meter. Pero Dios es bondadoso, Dios es bueno, pero a la vez es severo. Y la palabra esa severa es una palabra que nos dice que Dios tiene la capacidad y su naturaleza también corrige para que se enderece. O sea, no nos deja sueltos porque nos ama. O sea, nos corrige porque nos ama. No nos corrige porque les caemos mal. ¿Sí estamos? Entonces aquí entramos en este concepto que se llama Dios es bondadoso y a la vez es severo.
Este atributo de Dios es que ama absolutamente e ilimitadamente. Dios ama absolutamente e ilimitadamente, pero también odia con fuego consumidor. Estas dos cosas. ¿Cómo combinar eso? Bueno, lo he podido entender en algún momento dado leyendo 2 de Pedro 3, donde habla que va a venir esa destrucción sobre la tierra con fuego y va a acabar con todo. Todas las cosas del mundo van a ser pasadas por fuego. Pero es interesante ver la historia de Sadrach, Mesach y Abednego, que cuando entraron al horno, ellos, habiendo el fuego capacidad para destruirlos, no los destruyó, sino pasaron por en medio. Quiere decir que Sadrach, Mesach y Abednego agradaron a Dios, se alinearon a Dios, y ahorita vas a ver esa palabra, permanecieron en su bondad. Ellos permanecieron en su bondad. Y al permanecer en su bondad, el fuego, lo severo de Dios, no los tocó. ¿Sí estamos entendiendo eso? Lo severo de Dios no los tocó, no los alcanzó. Hubo bondad desde su parte, y esa bondad se convierte en protección, provisión y otras cosas más. Entonces, la bondad de Dios exige que Dios no puede amar el pecado. Se lo voy a repetir. La bondad exige que Dios no puede amar el pecado. Ahí está bien trazada una línea en su atributo, y Dios no puede amar el pecado. Su bondad es tan pura, tan santa, que no permite el pecado. De ahí que la otra característica de Dios es su severidad. Es su demanda de que se alineen a los estándares que Él estableció por su bondad. Si no te hubiera dicho, sería otro trato, pero tu conciencia te lo dice, la situación del mundo te lo dice, la historia te lo dice, la Biblia te lo dice, y entonces Dios es bondadoso, pero también severo. Ponen las advertencias. Vivimos en un país donde tenemos leyes, donde te ayudan esas leyes, pero hay esas leyes que si se violentan las leyes hay severidad. ¿Sí estamos entendiendo? Están ahí para protegerte. La señal en el camino, baje su velocidad, es porque vamos a entenderlo, que no lo hagan así, pero nos aman, diría yo, ¿verdad? Nos aman, por eso ponen las señales en el camino. Porque no quieren que nos vaya mal, porque quieren evitar un accidente, te quieren evitar un dolor de cabeza. Está la señal en el camino, pero está la advertencia que si no entiendes y obedeces esa señal por tu bien, entonces viene la severidad, viene entonces la multa o vienen las consecuencias de no entrar a la bondad. Esto es parte importante de entenderlo. Y entonces preguntaríamos, ¿por qué Dios creó el universo? ¿Por qué Dios nos creó a nosotros? ¿Cuál es el motivo? Y empiezas a darte cuenta que todo está respaldado por su bondad. Dios te creó, tú estás vivo, tienes lo que tienes en tu haber, en tu cuerpo, las facultades, las habilidades, los dones, porque Dios es bondadoso. Y eso nos lleva a una gratitud, a un reconocimiento de que Dios es bueno, nos ha concedido todo esto. Su bondad nos perdonó, ahorita lo dijeron aquí. Esa bondad nos ha perdonado nuestros pecados. Por su bondad envió a Jesús y vino al mundo para ayudarnos, para salvarnos. A eso vino, Él pagó el precio. Nadie hizo nada. ¿Te das cuenta lo bondadoso que es Dios, lo generoso que es Dios, lo cordial, lo amoroso, lo útil, lo fácil que nos la puso? No es cualquier cosa el sacrificio, pero a la vez es tan simple. Muchos se molestan en decir, nomás con repetir la oración, nomás con decir Jesús es el Señor te vas a salvar. Pues lee la Biblia lo que dice, y todo aquel que confesar el nombre del Señor será salvo. Entonces, ¿qué restricciones le pones? ¿O qué impedimentos? ¿O qué demanda quisieras más? ¿Quieres obras? ¿Quieres irte de rodillas de aquí al Vaticano? ¿O a dónde? O sea, ¿qué quieres hacer para justificar tu salvación? Él te lo ha puesto de una manera tan accesible, pero tiene un grado de dificultad. Hay que anunciar el Evangelio y hay que creer.
Entonces, su bondad es por gracia. De hecho, todo lo que existe es gracia de Dios, es pura gracia. Caminamos por gracia. Podemos hacer cosas por su gracia, pero dentro de eso es la bondad de Dios que se nos da gratuitamente, es gracia de Dios. La bondad y la severidad de Dios. Romanos 11:22, mira lo que dice. Mira pues la bondad, subráyalo, y la severidad de Dios. Estas dos cosas como si fuera una espada de dos filos. Por eso dice ahí Hebreos 4:12 que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Y te menciona dos filos porque una es bondadosa para operar y la otra es severa para matar. Son dos filos de una misma cosa, de la espada. Mira la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que creyeron, pero la bondad para los que cayeron, pero la bondad para contigo. Subráyalo, si permaneces en esa bondad, si permaneces en esos límites establecidos de parte de Dios, si tú permaneces en esa bondad, la severidad no te va a tocar a ti. No te va a alcanzar a ti esa severidad. Pero la severidad existe. Les he dicho en algún momento de que el Dios del Antiguo Testamento lo juzgan muy malo, muy injusto, muy esto, muy lo otro, muy cruel, ¿cómo es posible? Y el Dios del Nuevo Testamento jamás Jesús le hizo daño a nadie. Pues empieza con la higuera que la secó, ¿verdad? Ya por lo menos es lo único aparentemente malo que hizo, ¿verdad? Que secó una pobre higuera que ni siquiera tenía frutos, ¿verdad? Y tú pensarías, pero está hablándote proféticamente, está diciéndonos algo. Porque si tú sigues leyendo, empiezas a darte cuenta que lo que viene hacia la humanidad es algo tremendo. Es algo tremendo que ni el Antiguo Testamento lo menciona. Lo que viene en el Nuevo Testamento es mucho más severo, si lo analizas. Si lees Apocalipsis es tremendo. Si lees los libros escatológicos de Mateo 24, Lucas 21 y 17, Marcos 13, te habla de lo que viene hacia la humanidad. Y es tremendo. Esa es la severidad, porque se han salido de la bondad, se han salido de la misericordia, se han salido de eso, y entonces existe eso. Entonces, si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. O sea, ese es el filo de la espada que hablamos, que es la severidad, y eso se llamaría juicio. La bondad de Dios nos concede cierta autonomía, nos ha dado libertad en su paciencia para que tú tengas libre albedrío. No estás encajonado y no te da libertad, no, te deja plena libertad porque te ama, porque es bondadoso y por eso puso el árbol, porque Él es bondadoso. No lo hubiera puesto y le faltaría esa característica de bondadoso. Lo tuvo que poner porque Él es bondadoso. Ese árbol era para demostrarnos que nos amaba y que nos concedía libertad. Esa es la respuesta de ese árbol que estuvo ahí. Nos concedía libertad. Es tremendo lo que hizo por nosotros. No lo entendemos. ¿Para qué lo puso para tentarme? No, no lo puso para tentarte. Para que tú escogieras permanecer en su bondad. Por eso lo puso. Si no tienes referencia, ¿cómo te vas a saber si estás en su bondad o no estás en su bondad? Tendría puros títeres allá arriba, puros robots que no tienen capacidad de elección, pero ahora les da capacidad de elección y dice, te estoy dejando esto, si comes de él, viene la severidad, pero si no comes de él, entenderé que tú quieres permanecer en mi bondad. Esa fue la solución. Entonces, Dios por su bondad se identifica con nosotros y tal es el ejemplo que bajó al mundo para identificarse con nosotros, para mostrarnos de que sí se podía permanecer en su bondad, que no era imposible. ¿Sí? La última, si quieren ponerse de pie otra vez, es la última pregunta.
A ver, expliquen la razón de la severidad de Dios. ¿Por qué es severo Dios? Es más fácil que puro amor y ya. Explíquense entre ustedes, contéstense sus preguntas. ¿Por qué es severo Dios? Bueno, ok, muy bien. Voy a pedir a 3 de ustedes que pasen, que no han pasado, ahora otros que pasen. 3 de ustedes pasen rápidamente y vamos a ver qué nueva interpretación vamos a dar. Pásale, Caro. ¿Alguien más? Pásale. Ok, uno más, falta uno más. Ahí viene. Hugo, pásale. Ok, vamos a oír por qué la severidad de Dios. ¿Por qué? A ver. Bueno, nosotros pensamos que es porque sabiendo hacer el bien, porque sabemos lo que es hacer el bien, a veces nos permitimos hacer cosas que no le agradan a Dios. Entonces, la mayor parte de las veces, pues los pecados se convierten en permisivos porque tú te lo permites hacer. Entonces ahí es donde nosotros pensamos que entra la severidad de Dios. Para corregir. Bueno, pues nosotros pensamos que el Señor es severo porque así como es bueno, es justo. Y como es justo, Él tiene que castigar toda maldad que hay en los hombres. Y pensamos que el ejemplo perfecto para describir cómo Dios es bueno, pero a la vez severo, es que el Señor es cordero y león. Entonces, por una parte es cordero, es humilde, es bondadoso, pero por otra parte es león y castiga lo que es malo. Y por eso es bueno y severo a la vez. Okay, gracias. Muy bueno. Bueno, nosotros pensamos que, pues volvemos al famoso versículo que dice que un padre que ama a su hijo, pues lo corrige, ¿no? Entonces, bueno, nos recordaba el ejemplo de Samuel, de cómo pues estaba Samuel y los hijos de Elí, y los hijos de Elí hacían el mal delante de Dios, y Elí pues no les decía nada, o sea, los dejaba, hasta que vino pues un castigo de parte de Dios por no poner mano dura. Entonces, pues creo que por eso también el Señor es severo, porque es parte de su bondad y de su amor que nos muestra como nuestro Padre a sus hijos. Entonces, sí, gracias. Bueno, son epicentros, son epicentros. No, está bien, muy buenos ejemplos y está bien, es claro eso. Y bueno, vamos a continuar, ya estoy terminando.
Jesús es el hombre más bondadoso que ha existido en toda la historia de la humanidad, el más bondadoso. Él ocupa la preeminencia de todo. Él es el más sabio de todos, el más poderoso de todos, el más bondadoso de todos los hombres que hayan existido. Él es un ejemplo para nosotros. Por eso dice, síganme, imítenme, ¿sí? Y podemos decir que en la humanidad hay gente bondadosa. Yo no dudo que hay aquí entre nosotros, todos tenemos una pizca de bondad. Tozer usa un ejemplo y dice, mira, imagínate un jarrón que está lleno de un racimo de flores perfumadas, esas flores hermosas que sueltan mucho perfume. El jarrón está intacto, precioso, pero por alguna razón alguien llega, lo tumba, se quiebra en 1000 pedazos. Queda el ramo por ahí tirado y todos los pedazos quedan esparcidos. Pero llegas tú después y levantas un pedacito de cacharro y lo hueles y hueles al perfume. Luego levantas otro pedacito y huele a perfume. Dice, eso fue lo que le pasó al hombre. El hombre en su principio estaba lleno de esa gracia, de esa bondad de parte de Dios. Pero cuando pecó, se quebró todo. Y ese quebrantamiento, aunque se quebró y se despedazó, tenemos esa fragancia de la bondad todavía operando en nosotros. Es una bondad natural, vamos a llamarla así, que queremos ser buenos, no queremos hacer cosas malas, aunque batallamos, dice Pablo, lo que quiero hacer, eso no lo hago, y lo que no quiero hacer, eso hago. Entonces es una lucha interna, pero sí adentro de nosotros esa naturaleza que había en el principio, todavía en nosotros, y que Cristo viene a restaurar esa vasija para que la fragancia ahora sea de Él y no de nosotros. ¿Sí está claro eso? Entonces, este es un ejemplo. Es la razón por la cual tenemos esa verdad y estamos imitando a Jesús. Así es que Salmo 27:13, les voy a leer unos 2, 3 salmos. Dice, hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad del Señor. Es decir, la bondad del Señor la vamos a ver aquí en la tierra, y dice en la tierra de los vivientes. Así es que no solo aquí en la tierra vas a ver la bondad de Dios. De hecho, ojalá salgas reflexionando que hay una bondad que te alcanzó, una bondad que te ha invadido, una bondad que tienes en ti por Él, que fue bondadoso con nosotros. Pero en la tierra de los vivientes quiere decir que esa bondad nos va a seguir aún más allá de esta vida. Allá hay una bondad, calles de oro, mar de cristal, no habrá muerte, no habrá maldad. O sea, estamos hablando de una dimensión donde hay un bien supremo, inexplicable, un bien tremendo. Salmo 145:7, proclamarán la memoria de tu inmensa bondad y cantarán tu justicia. Es decir, vamos a cantar eso. Eso es lo que vamos a cantar. Ahorita cantábamos, tu bondad nos persigue. Eso es algo increíble. Si los carros del faraón perseguían al pueblo de Israel para destruirlos, la bondad de Dios nos persigue para protegernos. Amén. Gloria a Dios. Y Oseas 3:5 dice, después volverán los hijos de Israel y buscarán al Señor su Dios y a David su rey, y temerán al Señor y a su bondad con el fin de los días. Temerán al Señor por esa bondad. Imagínate tener temor de la bondad. ¿Cómo será eso? Nos va a dejar perplejos. ¿Sabes lo que pasó con los hermanos de José? La bondad de José cuando les daba los sacos y metía la copa, y cuando abrían ellos y veían la copa y todo el dinero y toda la bondad de José sobre ellos, ¿qué les produjo? Temor, les produjo pavor. ¡Ay! ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué me bendice tanto Dios? Eso es lo que está diciendo aquí. Sí. Así es que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad. Y esa bondad está dentro de ti ahora por el Espíritu Santo. Tal vez no lo seas del todo, pero ya tienes el ingrediente que sí puedes ser bondadoso, paciente, amable, fácil de llevar, generoso, misericordioso,
Ya lo tenemos instalado. Si lo tenías andando en el mundo sin el Espíritu Santo, ¿cuánto más ahora lo tenemos por el Espíritu Santo? Por el que siempre será bondadoso. Amén. Ok, vamos a orar. Señor, te decimos gracias esta noche por tu bondad derramada en la cruz y manifiesta en la persona de nuestro Señor y Salvador Jesús, quien es Dios. Esta noche yo te pido que tu bondad nos alcance a todos, tu bien, tu favor, tu misericordia. Despiértanos y que nos demos cuenta de quién eres tú, Señor. Un Dios bondadoso, un Dios bueno, un Dios misericordioso, un Dios que ama la verdad y la justicia, y que también eres un Dios severo, pero lo eres porque nos amas. En el nombre de Cristo, no queriendo que nadie perezca, ven al corazón de los que aún no te conocen y que descubramos todos la bondad que tú nos has concedido. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios los bendiga. Seguimos la semana que entra con los atributos de Dios y vamos a ir aprendiendo más y más. ¿Sale?